Como siempre somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage Art Hotel y su usina cultural. Este lugar maravilloso en pleno casco histórico, un lugar del que vamos a estar hablando mucho en el día de hoy, aunque no va a ser el único. Un edificio con una historia muy larga y muy compleja, y que además el predio mismo en el que se asienta tiene una historia todavía más larga y más compleja que trasciende la del edificio mismo, y que afortunadamente, y gracias al interés y al esfuerzo de los propietarios, hemos podido recuperar en gran medida con las excavaciones arqueológicas que desarrollamos desde el año 2004-2005 en adelante, y que después se prolongaron en una serie de investigaciones y actividades de difusión como en la que ustedes se encuentran en este momento. Ya más o menos están familiarizados con la historia de este hermoso lugar. Tiene ocupaciones desde bien temprano, desde el siglo XVII temprano, que es de cuando datan los hallazgos más antiguos, y bueno, y también tiene una ocupación muy importante hacia fines del siglo XIX, que es cuando se construye el edificio mismo, una de las galerías comerciales que llevaban a Buenos Aires a convertirse en la París de América, y que fue sede además de la famosa Casa Lepage, con su introducción de todo lo que era la industria discográfica y cinematográfica y fotográfica en nuestro país, y de lo que vamos a estar hablando seguramente en detalle la semana que viene, ya se los voy adelantando. Pero el tema de hoy es distinto, el tema de hoy tiene que ver también con los viajes, y también con el conocer, y también con el conocernos. Y se trata de la primera impresión, estas impresiones que nos dejaron los distintos viajeros que transitaron por nuestra ciudad desde tiempos muy tempranos hasta entrado el siglo XIX, que es cuando el periodo que nosotros consideramos. ¿Por qué los viajes? Bueno, la experiencia del viaje y el relato de viaje es toda una tipología literaria, ¿no? El relato de viaje. Es un tipo de literatura que nos sigue apasionando al día de hoy, y que estuvo muy en boga justamente a partir de que la gente empezó a participar de esta primera globalización, si quieren llamarle así, que tiene que ver con primero el periodo del mercantilismo y luego con el periodo del imperialismo y colonialismo. Es decir, un larguísimo periodo muy denso, lleno de eventos y acontecimientos y procesos, que se inicia en el siglo XV y que se prolonga hasta principios del siglo XX. O si quieren, al día de hoy, con esta masiva globalización que tenemos, ¿no? Estos relatos de viaje que tan en boga estuvieron durante gran parte de todo este periodo que les cuento, nacen de la curiosidad y nacen también del concepto de lo exótico, ¿no? La gente piensa en que no viajaba comúnmente, se empezaba a encontrar con relatos de quienes sí lo hacían, y que hablaban de costumbres diferentes, de paisajes diferentes, naturalezas completamente distintas. Tanto es así que, bueno, el rey de- de España llega a pedir que se envíe un megaterio vivo a España para tenerlo allí cuando se enteran del hallazgo de los fósiles, ¿no? Era tan verosímil que hubiera un animal de esa naturaleza en otro continente que se atreve hasta a pedirlo, ¿no? Este exotismo lo vemos representado en tantísimas manifestaciones culturales, en la pintura, en la literatura y por supuesto en los relatos de viaje. Y siempre hablamos también de él nosotros los arqueólogos cuando nos referimos a las escenificaciones que están presentes en la cerámica, por ejemplo, ¿no? Cómo a través de un juego de loza o de porcelana uno podía conocer los grabados que se hacían imaginando un poco y otro poco basándose en gente que había viajado, estos paisajes y estas geografías tan distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la serie de ciudades en azul sobre blanco, una serie de vajilla de loza, donde se nos presentan ciudades de todo el mundo representadas en el fondo de los platos, ¿no? Piensen lo interesante que habría sido para la gente encontrarse con esas imágenes, un poco también como las tarjetas postales. También, bueno, como dijimos, era la literatura de moda, ¿no? Era una literatura recreativa que tenía mucho que ver con la curiosidad, y que
cuyo público fue creciendo a medida que avanzaba también la alfabetización. Estos relatos de viaje nos hablan un poco de esta mirada del otro de la que les comentaba al principio, y nos sirven entonces para conocernos mejor a nosotros mismos, porque cuando otro nos muestra cómo nos ve, es que se produce este fenómeno tan interesante y tan fundamental para todo lo que es la antropología misma, que es el extrañamiento. El extrañamiento es sentirse como si uno no se conociera y se estuviera conociendo de vuelta, ¿no? Sentir que todo lo que alguna vez uno naturalizó, en realidad es perfectamente coyuntural y cultural e histórico, y podría bien no haber sido así, ¿no? Y esto es cuando esto sucede, es como que uno tiene epifanías muy interesantes, momentos así de encontrar que la vida que siempre vivió podría bien haber sido distinta, ¿no? O puede. Es también lo que nos posibilita esta idea de cambio, ¿no? Si uno no conociera otras realidades, difícilmente tendría interés de cambiar la propia. Entonces el viaje enriquece, inevitablemente enriquece al que viaja y al que recibe a los viajeros. Y hablando de viajeros, ya empezamos con las propuestas de Slido. Ahí en el chat tienen el acceso directo para contestar a esta primera propuesta. ¿Qué famosos viajeros podés mencionar que hayan recorrido nuestro territorio? Seguramente van a estar mencionando muchos que quizás no tomamos en esta charla, y muchos otros que puede ser que estemos considerando. Emerick Vidal, Mira, mi viajero preferido. En primer uno de lugar, ¿eh? nuestros preferidos, una de nuestras figuritas, Oh, sí. Gran porque la Emmerich. verdad que es uno de los que más información nos proporciona. Además, a través de sus Un pinturas, ¿no? otro, Darwin, uy, me Fueron muy fui. importantes ¿Qué pasa con el para conocer Darwin? Buenos Aires en Europa. Ujú. Darwin, Bueno, para quien el viaje a nuestro territorio fue súper importante, ¿no? En el pensar su teoría, en encontrar evidencia para confirmar muchas de sus intuiciones. Magallanes, se fue Darwin, no sé por qué. ¿qué pasó? Se fue Magallanes, a encontrar con Rosas. perfecto. Bueno, Emmerich estuvo 2 años en Buenos Aires, de 1816 a 1818, marino británico y aficionado a la pintura. Realizó más de 50 acuarelas sobre Buenos Aires, la ciudad, costumbres, oficios y algunos edificios que luego fueron publicados en un libro que se llama Ilustraciones Pintorescas de Buenos Aires en Montevideo, porque previo a llegar a Buenos Aires también pasó por Montevideo y dibujó algunas pinturas sobre la ciudad de Montevideo. Bueno, resulta muy interesante eso de que muchas de las escenas que aparecen en las acuarelas, en los grabados, las vistas de la ciudad, y también las descripciones escritas, Humboldt pone, muy bien, un recorrido Rico, el primer cronista en Río de la Plata. Ya este, vino con Pedro de Mendoza. claro, muchas de estas descripciones, decía, tienen algo de estándar, ¿no? Tienen Sí. algo designado también un poco por la moda, por lo que la gente quería leer, ¿no? O por la que la gente quería ver. Es Acá, el tema de los oficios, que después lo vamos a ver, cómo se eran de viajero en viajero, y algunos hasta parece que le robaron el índice a otro, ¿no? Porque incluso, sencillamente lo... incluso hay pinturas que son muy similares entre Sí, artistas que llegaron a Buenos Aires, que pintaron prácticamente lo mismo, desde el mismo punto, donde tomaron la vista del lugar y hicieron como una copia entre ellos. Parece que se exacto. plagiaban las pinturas. Se plagiaban, y se plagiaba la literatura seguramente también. En realidad es que se basaban para volver a contar la misma historia. Tienen prácticamente como una línea general, digamos, es como un lineamiento que tienen con todas las descripciones de que llegan hasta que están dentro de la Sí, ciudad y viajan por la Pampa, ¿no? sí, sí, sí. Hacia Chile a veces, hacia Bolivia o hacia Perú, bueno, cuentan todas sus... Detienen su mirada métodos. más o menos en los mismos personajes, ¿no? Bien, muy bien, vamos a estar hablando de varios de estos que ustedes están mencionando. Y es interesante notar que uno quizás tiene en la cabeza la idea de viaje como la idea de turismo, ¿no? Y sin embargo, todos estos viajeros de los que vamos a estar hablando hoy
estaban bien lejos de ser turistas, como los conocemos al día de hoy. Turismo, como lo conocemos al día de hoy, empieza a nacer cuando empieza a haber un concepto de ocio, de tiempo libre, cuando, digamos, con la Belle Époque, ¿no? Que la gente empieza a disfrutar del conocer por conocer. Antes no era una cosa que uno se propusiera, quiero conocer, salvo algunos pocos curiosos, y bueno, y por los que dejan las crónicas de sus viajes, además de ser curiosos, son funcionarios diplomáticos, ¿no? Militares, religiosos, comerciantes que viajaban también por trabajo, y muchos son artistas y naturalistas que en general lo que hacen es aprovechar estos viajes de otras personas o de ellos mismos, que muchas veces eran multifacéticos, ¿no? Como contábamos de Essex Vidal, o hoy vamos a estar hablando de Arsène Isabel, ¿no? Un botánico que, entre otras cosas, aprovechó su viaje un poco para hacer negocios y otro poco para recoger experiencias y observaciones sobre la naturaleza. Aprovechaban estos viajes para desarrollar su pasión, ¿no? También tenemos entre los naturalistas a Alcide Torbini, francés, que llegó a Buenos Aires y viajó por el litoral argentino. Escribió 7 libros, bueno, hay 7 tomos de esas lecturas, de esas escrituras que él hizo, y dentro de uno de esos libros es uno muy interesante que se llama Viaje por América Meridional 1, donde describe toda la parte de la ciudad de Buenos Aires y todo el viaje que hace por el litoral argentino, contando sobre los aspectos naturales del litoral argentino. Un gran libro para leer, se los recomiendo, que es muy, muy interesante. Porque además son de una lectura realmente llevadera, ¿eh? Son libros sí, totalmente. Al día de hoy nos resultan muy llevaderos, curiosos y muchas veces cómicos, ¿no? Bueno, vamos a delinear entonces los subtemas, los temas puntuales del día de hoy. Vamos a estar hablando a través de la mirada de distintos viajeros de algunos de estos eventos, algunos de estos focos que se reiteran entre los distintos cronistas. La llegada a Buenos Aires, el desembarco en la ciudad misma y su organización, su arquitectura, su composición, el paseo de la Alameda como uno de los puntos que más ha llamado la atención de los viajeros, la sociedad porteña y la campiña. Flavio, acá tenemos en el chat, cuando preguntamos sobre los viajeros, nos cuentan de Saint-Exupéry, uno de los viajeros ya a Buenos Aires. Ah, muy bien, sí, sí. ¿no? También. Él vivió en su departamento del edificio de la Galería Güemes. No sé si hoy se puede visitar, si estará cerrado o no por el tema de la pandemia, pero el que no lo sabe, ahí está el departamento, que es un pequeño museo para poder recorrerlo y ver dónde vivió Saint-Exupéry, ¿no? Gran escritor del Principito. Bien, vamos a llegar a Buenos Aires, desde el río en general, ¿no? Casi siempre desde el río. ¿Luqui? Sí, la pintura que estábamos viendo se llama Villa Quebrada, Buenos Aires, que es una litografía del año 1823. Muchos de los viajeros que llegaban a Buenos Aires pintaron esta escena. El río de la Plata, la rada, los barcos fondeados, y de fondo la ciudad con sus iglesias, las casas bajas. El desembarco era el primer inconveniente, el primer escollo que tenían, digamos, los viajeros y los que describen todos en los libros, la mayoría de ellos, el primer punto que describen como una rareza o como algo, podemos decir, de un atraso, ¿no? Viniendo de Europa, era el desembarco. Vamos con la siguiente imagen, Flavia. Que son las líneas de Samuel Hay, que es un inglés comerciante que llega a Buenos Aires, cruza la Pampa para llegar a Chile y él venía con fines comerciales. En 1817 llega a Perú, bueno, reside unos días en Buenos Aires y hace la siguiente descripción de la vista de la ciudad y después también habla sobre el desembarco. Dice, la ciudad de Buenos Aires, divisada desde la rada exterior a unas 8 millas de distancia, tiene un imponente aspecto. Los edificios públicos y las cúpulas de numerosas iglesias le dan cierto aire de grandeza, que se evanece cuando nos aproximamos. Perdón. Este es un inglés, 1820, es un libro que es anónimo. El inglés vivió de 1820 a 1825 y cuenta toda esta descripción de las ciudades de lejos. Y sí, Samuel Hay dice, la ciudad, vista desde la rada, presenta un aspecto sombrío y monástico por sus numerosas torres y cúpulas, y esta impresión se robustecía
en la época que escribo, por el número de clérigos y frailes que llenaban sus calles. Sí, Samuel Pike es el que llegó en 1817 y hace esta descripción de la vista que tenían desde el barco. Porque a veces pasaba que el barco no llegaba al Río de la Plata y los pasajeros no podían desembarcar debido a las condiciones climáticas. Sabemos que el Río de la Plata es un río muy complicado para la navegación, de poca profundidad, con vientos del sudeste y pamperos repentinos que hacían muy complicado el desembarco. Entonces a veces pasaban varios días arriba del barco y tomaban estas notas sobre cómo veían a la ciudad desde lejos, desde la costa, ¿no? Que luego cuando ingresaban a la ciudad decían otra cosa. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, Vamos a contamos un hacer poquito una... cómo no era tampoco tan fácil bajar a Buenos Aires. No, claro, a veces sucedía, la actualidad de la palabra, Sí, la máquina era tan que larga, por, ¿no? que por algún enfermo a bordo, algún caso, sobre todo en momentos de epidemia, ¿no? En general antes era siempre, pero luego empezó a ser cuando había algún caso sospechoso que tenían que hacer cuarentena, como le pasó a Lina Beck Bernard, ¿no? Quien vino con su marido Charles Beck hacia mediados del siglo XIX, en 1857. Ellos lo que iban a hacer era tratar de fomentar la colonización del área de Santa Fe, ¿no? La colonización agrícola en Santa Fe. Y ella viene con sus hijos, es una de las cronistas mujeres que tenemos, y la verdad que deja descripciones muy, muy, muy hermosas, muy poéticas, de un montón de aspectos. Y ella cuenta cómo sufrió la cuarentena que le tocó vivir luego de que uno de los miembros de la tripulación había estado enfermo y lamentablemente había muerto, pero nada que ver con la fiebre amarilla, y ella insistía, no tenía fiebre amarilla, y lo insistía toda la tripulación del barco, y sin embargo no fue tan fácil que los dejaran entrar. Por segunda vez avistamos Buenos Aires, pero al pasar cerca del portón de guardia, la terrible palabra cuarentena, gritada con una bocina, nos cierra el paso una vez más. Se dejan oír clamores y protestas por todos lados. El capitán y el piloto se trasladan al pontón para pedir que se nos avise, que nos visite el oficial de sanidad, quien podrá comprobar nuestro perfecto estado sanitario. Pero todo es inútil. Nos muestran dos banderas, una roja, otra amarilla, izadas en el mástil del Bauprés, advirtiéndonos que no estaremos en libertad hasta que se hayan arriado los dos pabellones. Esto el 11 de marzo, y al día siguiente, el menor estornudo ya me parece de mal agüero, porque contribuye a agravar nuestra situación, ofreciendo un nuevo síntoma alarmante para esta implacable sanidad que habrá de explotarlo prolongando nuestro exilio. Y al día siguiente, ninguna señal de liberación. El pampero continúa y la situación es cada vez más desagradable. De un momento a otro puede hacerse peligrosa. El temible portón está siempre ahí, adornado con sus dos odiosas banderas. Para colmo me he golpeado la cabeza contra el mástil del Bauprés y sufro muchas molestias. 14 de marzo, otro día después. Estoy en el camarote de las señoras, ocupada en el arreglo de los niños, cuando de pronto se deja oír un hurra de alegría, acompañado de exclamaciones y aplausos. Ya estamos libres. Bueno, saben que incluso le sucede que le vienen a pedir la leche que ella tenía para los niños, se la vienen a pedir para un gatito y su mamá, que no tenían leche durante la cuarentena, un gatito blanco que recién había nacido en el barco. Y finalmente, después de una discusión que ella cuenta en forma muy cómica, termina ella decidiendo darle la leche al gatito, y lo bautizan Cuarentena al gatito. Bueno, acá está nombrando el pampero, ¿no? Que no podían bajar, o sea, era un viento tan poderoso que agitaba el río de una manera tal que los carros de desembarco era imposible que lleguen hasta donde llegaban las balandras, como estamos viendo en esta imagen de María Vidal, para trasladarlos hasta la costa. Bueno, como veníamos hablando, después de estar en la cuarentena, venía el desembarco, era bastante desagradable, eran varios pasos para llegar hacia la ciudad, un Río de la Plata muy complicado, hasta lo han denominado el infierno de los navegantes. Algunos viajeros hablan que era más fácil para los capitanes de los barcos cruzar el Océano Atlántico que cruzar el Río de la Plata. Imagínense la dificultad que tenían para cruzar este río. Hay más de 2000 naufragios en el Río de la Plata y, bueno, grandes bancos que complicaban la navegación. La rada estaba a unas 8 millas, que era más o menos alrededor de 16 kilómetros,
y a veces menos. La rada interior estaba un poco más cerca. Bastante lejos estaban de la costa. Primer paso para bajar del barco, luego de esa cuarentena que nos estaba contando Lina, que era bastante tediosa, era subirse a esa pequeña balandra que estamos viendo en la pintura de Emeric Vidal, que tiene una pequeña vela, unos remos, pero la balandra no llegaba a la orilla porque era muy bajo, ni siquiera podía llegar a la orilla. Imagínense la poca profundidad que había. Desde la balandra se subían a los carros de desembarco que estamos viendo acá, que eran tirados por un par de caballos, que los llevaba ahí el jinete, y tenía algunos ayudantes que ayudaban a los recién llegados a subir sus pertenencias, sus bártulos, unas grandes ruedas para poder circular entre las rocas, entre las toscas del río de la Plata, y esas cañas donde están sostenidos, que en este ejemplo de esta pintura de Emeric Vidal estamos viendo a unos oficiales británicos. Pueden ver en detalle la gorra del oficial que estaba yendo hacia el desembarcadero que estaba muy cerquita del fuerte. Pasamos a la siguiente imagen, por favor, que acá tenemos un par de líneas de Samuel Hay también y de Emeric Vidal, de cómo vivieron ellos este desembarco, cómo lo veían, ¿no? Y la pintura, bueno, es una pintura muy linda de César Hipólito Baclet, también un francés llegado en la década del 20 del siglo XIX, que era litógrafo y vivió en Buenos Aires, y bueno, se dedicaba a estas pinturas y su colección de trajes y costumbres de Buenos Aires. Pinta el carro de desembarque, ¿no? Y acá Samuel Hay dice, como había poca agua, la embarcación pudo solamente aproximarse a un cuarto de milla de la ribera. Y me sorprendió mucho este sistema curioso de desembarcar. Acá está contándonos que el barco no había podido llegar, porque no existía el puerto, y le sorprendía esta manera, digamos, de desembarcar en Buenos Aires, ¿no? Y Emeric Vidal dice, a pesar de esta protección, él habla de un murallón que servía como una especie de muelle, pero que fue destruido por una tormenta. El río es tan bajo que raramente pueden acercarse los botes. Y hay 5 o 6 carros constantemente en actividad, con el propósito de desembarcar pasajeros. Así fue hasta finales del siglo XIX que se termina de construir Puerto Madero. Hay fotos incluso ya de fines del siglo XIX todavía donde se ven algunos carros que todavía sé que estaban en uso, pero bueno, luego que se finalizara la construcción de Puerto Madero, este sistema se acabó, ¿no? Nunca más se usó. Pero bueno, eran la primera dificultad y la primera impresión, bueno, segunda impresión, digamos, que se encontraba el viajero, ¿no? Y si había viento, se mojaban todos, si llegaban a la orilla mojados, y Samuel Hay habla de que eran medio mal educados, estos peones que iban arriba de los caballos, y bueno, todo una osadía para poder llegar a la ciudad. Bueno, y después llega la vista de la ciudad misma, ¿no? Claro. Y vamos a empezar con un relato, uno de los más antiguos y de los pocos que hay para el siglo XVII, además de estas pocas imágenes, hay algunos pocos relatos, y uno de ellos es el de Acarete de Biscay, que es un personaje del que se sabe bastante poco. Al parecer es un francés de origen vasco, que habría falsificado su identidad, digamos, se habría hecho pasar por el sobrino de un comerciante español para poder entrar en un momento en el que el arribo de extranjeros estaba prohibido, ¿no?, a la ciudad. Él describe la ciudad como una ciudad de 400 casas, sin empalizada, ni muralla, ni foso, y que nada la defiende sino un fortín de tierra circundado por un foso que domina el río. Habla de las casas de adobe, ¿no?, techadas con pajas y cañas, todas casas bajas, sin casas de altos todavía para ese momento, a mediados del siglo XVII. Habla de los grandes patios y habla, y esta es la parte más interesante que siempre les voy a recomendar leer, de todas las especies que se cultivaban en las huertas urbanas en ese momento, ¿no? Cada casa tenía sus huertas con naranjos, limoneros, higueras, manzanos, perales y otros frutales. Y menciona también que cualquier habitante de la ciudad, digamos que se podía morir de cualquier cosa menos de hambre porque tenía acceso a toda clase de vituallas, como dice él. Inclusive habla de los huevos de ñandú, las tortugas, ¿no?, y un montón de animales que hoy en día no consumimos. Es un muy lindo libro para leer también. Es hermoso, sí. Es hermoso. Y para principios del siglo XVIII las cosas no habían cambiado demasiado si seguimos a los padres jesuíticos
Cayetano Cattaneo y Gervasoni, ¿no? Que en una serie de cartas describen la ciudad para principios del siglo XVIII, y verdaderamente la describen en una forma bastante similar, todavía muy de adobe, con algunas poquitas casas de alto, con los primeros ladrillos que se estaban empezando a elaborar, las primeras tejas, ¿no? Todo lo anterior era adobe. Y sin embargo, ven este crecimiento, ¿no? En esta pequeña aldea. Cattaneo, por ejemplo, dice, poco a poco Buenos Aires va poniéndose en tal estado que podrían los europeos mirarlo sin desprecio. Bueno, acá tenemos unas líneas también. Yo seguí con la línea, digamos, del inglés y de Samuel Hayek, ¿no? Acá tenemos una pintura que se llama Acuarela de Lezica, que es en la calle de la esquina de Plaza y Catedral, que es del año 1845. Y bueno, acá describen cómo eran, digamos, estas edificaciones, estas casas, ¿no? La mayor parte de las casas de Buenos Aires están edificadas con ladrillos y blanqueadas a la cal. Casi todas ellas son casas bajas, de techo bajo, como estaba describiendo Flavia recién en la anterior diapositiva. Y tenemos también que dice, los techos de las casas, llamados azoteas, suelen ser muy bonitos, sobre todo los que están situados cerca del río, ¿no? Imaginen estas casas de alto, bueno, quedan poquitas en Buenos Aires, hay casas de Alto de la Arriaga, muy cercano al río, imagino, en verano. Los ingleses hablan mucho de las azoteas como un lugar donde los porteños en verano salían a tomar el aire fresco. Acá podemos observar, bueno, ¿no? Luego les hemos tirado aceite y agua hirviendo, ¿no? También. Claro. Así que, bueno, ahí tenemos una imagen, digamos, de un poco de la gente caminando en la calle y cómo eran las casas. Bueno, y siguiendo con el siglo XIX, todavía en las primeras décadas del siglo XIX, vemos cómo la ciudad creció muchísimo, lo vemos también en el plano, que es también de 1830, y en el relato que hace este botánico que yo les comentaba, Arsène Isabelle, un francés, que me llamó la atención, o me pareció, además de la descripción que hace es completísima de la ciudad, pero me encantó su visión del damero, ¿no? Que todavía hoy para los europeos es una cosa bastante rara de ver. Y dice, si queréis formaros una idea exacta del plan de Buenos Aires, tomad varios dameros, reunidlos y figuraos que la línea que separa cada una de las casillas es una calle. Tendréis así cierto número de calles, todas iguales en largo y en ancho, que dejan entre ellas un cuadrado de casas o una plaza pública. Esto es Buenos Aires, ¿no? Le sigue llamando la atención este damero casi perfecto, fíjense, de la época anterior a las diagonales, ¿no? Y anterior a los bulevares. Muchas calles con otros nombres también, ¿no? Exacto, sí, de hoy. también. La ciudad atravesada por los terceros, que bueno, los nombran bastante. Bueno, acá Samuel vuelve a hablar, digamos, de las calles. Dice, pocas calles del centro están pavimentadas, pero en general se siente grande incomodidad por los lodazales. Las veredas son estrechas y desagradables, con postes colocados casi junto a las casas, que hacen el caminar extraordinariamente fastidioso. En especial porque muchas de las veredas son calzadas levantadas 2 o 3 pies del nivel del suelo. Esta es la descripción que hace Samuel Hay sobre las calles de Buenos Aires. O sea, a medida que nos alejamos del centro eran, como pueden ver en la imagen, profundas, eran como unos canales prácticamente, las veredas muy angostas. Los grandes lodazales después de las lluvias que se formaban eran tremendos. Hay un viajero que habla que en la calle de las Torres, que sería la esquina de la Catedral y Avenida Rivadavia, se había formado un pantano tan grande que tuvieron que poner una custodia, porque dice que se podía caer un caballo entero. Así que imagínense el riesgo que era para un transeúnte o para un niño caerse en ese pozo y ahogarse. Bueno, el pavimento, el empedrado vino mucho tiempo después, pero en esta época era muy complicado caminar por las veredas, con el riesgo de caerse, ¿no? Y también el estrecho espacio que había por las rejas voladas. Me imagino cuando andaban las mujeres con esos peinetones de baclé, ¿no? Que directamente había que tirarse Y un la clavado limpieza que no era la mejor, no, para nada. no era la mejor, ¿no? Eso también es algo de lo que hablan mucho los viajeros, los Esta animales es una muertos. pintura de un francés, que se llama Gus Borget, de 1837, digamos, se llama La calle de la Reconquista, que muestra, digamos, ahí podemos ver una casa de altos, ¿no? Una terraza, pero acá vemos en detalle cómo eran estas calles muy, muy complicadas para transitar, y los días de lluvia en invierno, imagino esos vestidos se salpicarían demasiado en barro.
Bueno, Flavia, los viajeros hacen más o menos la misma descripción de los edificios, ¿no? Vamos a hablar de las iglesias, del fuerte, de la De recoba. la Recoba. La Ujú. Recoba Vieja de la Nueva, que esta es una pintura de Carlos Pellegrini, del mercado también, hay muchas pinturas del mercado que estaban en la Plaza 25 de Mayo, del lado de la casa, de lo que es el sector de Casa Rosada, y acá estamos viendo la Plaza de la Victoria, ¿no? Es una línea Ujú. general, digamos, de descripción que hacen los viajeros sobre las iglesias, Exacto. bueno, las dos plazas y el fuerte, ¿no? Que era un fuerte muy precario, donde adentro estaban las autoridades, digamos, y no tenía mucho de defensa. Acá dice Ariel Santo Domingo, sí, con una sola torre, hoy en Ujú, pie en defensa y Avenida Belgrano. ujú. Es una pintura de Mérec Vidal. Las dos de arriba son de Mérec Vidal y la de abajo de Pellegrini del año 1829. Sí, estas son como las figuritas repetidas de los viajeros, ¿no? La descripción Exactamente. de estos puntos en la ciudad y muchas veces de los personajes que se conocen como más icónicos y que son casualmente muchos de ellos los que después representamos todos en los actos escolares cuando se trata de representar la época colonial. Vamos a hacer una pausita nada más para recordarles que Casa Lepage está abierto. Los van a guiar sus anfitriones de lunes a domingo de 10 a 20 horas en un recorrido por 45 minutos. Es para grupos reducidos y tienen que hacer reserva previa a info@casalepage.com. Y ahí también van a poder disfrutar del café adorado del distrito histórico, que realmente vale mucho la pena. Está ahí en la misma cuadra. Los invitamos a escribir para reservar su visita. Bueno, y siguiendo con este recorrido por la ciudad, si están cansados, difícilmente encuentren muchos bancos para Una reposar. sombra fresca para Claro. sentarse. Sí, no les recomendamos sentarse en la vereda como muchos hacían, porque bueno, dudamos de la higiene y más todavía en situación de pandemia. Pero vamos a seguir recorriendo en esta oportunidad la Alameda, ¿no? El Paseo de Julio. Lucas. Sí, esta es una pintura de un pintor llamado Rudolf Carsen, que la pinta en el año 1845. Él se ubicó en lo que es actualmente hoy la avenida Lenin, calle Corrientes, ¿no? Del lado derecho de la pintura, esa calle que se emboca ahí es la actual calle Corrientes, y bueno, el Paseo de la Alameda, que mandó a hacerlo el virrey Bertiz allá por 1780, que fue el primer paseo público para los porteños, ¿no? Que era frecuentado, digamos, por marineros, por la oficialidad británica. Y en esta pintura, muy cerquita del fuerte, estaba lo que era la capitanía del puerto. Así que imagínense que había mucha oficialidad británica o francesa caminando por estos lugares. Y también, bueno, podemos observar el múltiple uso del río, ¿no? Como ver gente que Mm. las lavanderas, podemos ver ahí algunas embarcaciones y algunos carros que están por ahí, algunos soldados. Luego cambia, en el año 1848, Rosas le pone el nombre de Encarnación Escurra, pero al poquito tiempo, en octubre, le dan el nombre, él mismo Rosas le dan el nombre de Paseo de Julio, que bueno, ahí ya más avanzado el progreso de la ciudad de Buenos Aires, ya va a tener un murallón, ya van a estar las vías del ferrocarril, que salía Con el, con el tiempo, de todos modos, se convierte en un lugar bastante denso desde el punto de vista social. Bueno, es uno de los claro, que más se concentraban los cabarets, ¿no? Para exactamente. Ahí, después ahí, el ahora cuando 20. pasemos a la siguiente, hay unas buenas palabras que Ujú. no lo describen muy bien. Finalmente, en No, 1919 le dan el nombre de Avenida Leandro y Alem, ¿no? Bueno, ya Buenos Aires ya era una ciudad desarrollada, digamos. ujú. Es una muy linda pintura esta, que ahora vamos a ver otra, similar, de otro viajero, se llama Eduardo de Kersmark. Miren, ustedes fíjense, es prácticamente la misma pintura, nada más que con algunos retoques diferentes. Desde el mismo punto hace esta pintura. Y bueno, acá tenemos a nuestro amigo inglés, así como se llama el libro, es una lectura recomendada. Él dice: la Alameda, paseo público de Buenos Aires, se halla en la costa, cerca del muelle. Este paseo, ubicado en un barrio de mala fama, es indigno de la ciudad.
Los domingos por la tarde es muy frecuentado. La belleza e indumentaria de las mujeres es lo único que puede llevar a un extranjero hasta este sitio. Bueno, como comentaba Flavia, les contaba yo, esto, digamos, de los que era un lugar frecuentado por los marinos, que era, digamos, ya alejado, digamos, del centro de la ciudad. Pero, bueno, acá nuestro amigo inglés describe, digamos, a las mujeres, ¿no? Que es lo único que dice que lo hacía digno de poder ir a visitarlo, ¿no? Pero, bueno, de noche se convertía en un lugar complicado debido a estos malos hábitos y estos lugares que eran un poco alejados ya del centro, donde los marinos seguramente irían a tomar un trago y alguna gresca se armaría, probablemente, Seguro que sí. seguro, ¿no? Bueno, es uno de los lugares donde nace el tango, así que por un lado Claro. le debemos grandes cosas. Bueno, y hablando de la sociedad porteña, también hubo aspectos que llamaron mucho la atención de reiterados viajeros. En el caso de Acarete de Vizcay, que les mencionaba hace algunos minutos, a mediados del siglo XVII, él lo que dice es que las casas de los habitantes de la clase elevada están adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornamentos y muebles decorosos, y todos aquellos que tienen un pasar tolerable son servidos en vajilla de plata, y tienen muchos sirvientes, negros, mulatos, mestizos, indios, cafres o zambos, los cuales son todos esclavos. Gran parte de estas citas son las que luego asociamos con muchos de los materiales hallados en los sitios arqueológicos, por ejemplo en Casa Lepage, ¿no? Donde también vemos cierta comodidad en, en la capacidad de acceso a distintos productos, sobre todo europeos, ¿no? Hablando del estilo de vida de los porteños, Acarete dice, les gusta la tranquilidad y el placer y son enteramente devotos de Venus. Confieso que en cierta medida son disculpables en este punto porque la mayor parte de las mujeres son extremadamente hermosas, bien formadas y blancas, y con todo tan fieles a sus maridos, y sigue el relato hablando de la fidelidad de las porteñas, que como dijimos en otras visitas, era un poco lo que más se apreciaba o el valor máximo de la mujer, ¿no? La castidad antes del Hablan, matrimonio, la fidelidad después. no, también los viajeros, estos hablan muy bien también de las mujeres, de la belleza, digamos, de la elegancia de las porteñas al caminar y transitar las calles de Buenos Aires, ¿no? Era algo que les llamaba mucho la atención también. Ujú. Sí, así es. Y volviendo también a los jesuitas que mencionábamos hace un rato, en este caso al padre Cataño, él habla también de los usos y costumbres de los porteños y hace referencia a los criollos y los define, ¿no? Como los descendientes de aquellos que se habían asentado eh, años antes en el territorio, viniendo desde Europa, y dice que las costumbres eran muy similares a las europeas, ¿no? Los criollos se distinguen poco o nada de los europeos en el espíritu ni en la capacidad, lo tiene que aclarar un poquito. Todo el resto consiste en mulatos, mestizos y negros. De los indios raros son los que residen en las ciudades españolas y de estos es raro el que quiera reducirse a salario. Y le encuentra un poco la explicación a esta reticencia de los indios por acercarse a la ciudad en la acción misma de la conquista. Él, como jesuita que es, reconoce que un poco la acción de los conquistadores pudo haber tenido algo que ver en la reacción de las comunidades indígenas. Y dice que nace de ahí el odio implacable que han tenido siempre contra los españoles, hasta destruir algunas de sus ciudades, asesinando cuantos caían en sus manos, e infestando como hacen todavía los caminos con sus correrías y llenándolos de robos y estragos. Sin embargo, había presencia de ellos, ¿no? En Buenos Aires está Sí, registrado por las seguramente, pinturas de sí. Américo Vidal que venían a comerciar, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, traían sus productos, digamos, para intercambiarlos por otros. Ujú. Sí, muchos, sin embargo, seguían asentados, digamos, en las afueras y se Claro. dedicaban a vender sus productos, sus artesanías o el ganado. Bueno, esta es una pintura de Jean-Léon Pallier, también un francés que llega a Buenos Aires y hace su colección, digamos, de pinturas y dibuja esta pintura que se llama Esquina Porteña en el año 1838. La sociedad en general de Buenos Aires es agradable, dice Samuel Haidt. Y se refiere a un montón de aspectos de cómo eran recibidos los ingleses en Buenos Aires, cómo eran en la calle, cómo se comportaban.
varios aspectos de la sociedad, ¿no? Habla de las tertulias, de que una vez que se presentaban en una casa, después ya tenían acceso a las tertulias, que eran, digamos, estas reuniones que hacían las familias. Estos viajeros describen un montón de cosas sobre la sociedad porteña, ¿no? Sobre ya sea los hombres, de las Los mujeres. bailes, ¿no? Los bailes le llaman muchísimo la Bailes. atención. Hablan de que eran bastante madrugadores, o sea, trasnochadores, mejor dicho, ¿no? Porque a veces estas reuniones duraban hasta las 2 de la mañana, hablan algunos viajeros, así que bueno, ahí tenemos nuestra herencia, digamos, de trasnochar y vivir de noche en Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que nunca muere de noche. Esto lo hablan algunos viajeros, de que se quedan hasta altas horas de la noche disfrutando, digamos, más en verano. Bueno, otras cosas que describen son los oficios, ¿no, Flavia? O sea, también algo un denominador común, digamos, en los relatos de viajeros. Acá tenemos varias pinturas de Carlos Pellegrini, de Emerick Vidal, tenemos también acá de Alberico Sola, un italiano. Cómo ver algo que le llamaba la atención a los viajeros eran cómo se pescaba en Buenos Aires, cómo se recolectaba el agua, cómo se vendía el pan, cómo era la venta de la leche, ¿no? Hacen estas descripciones, bueno, de los pescadores que hablan de que no se usaban botes por lo bajo que era el río y que usaban caballos y carros y redes para entrar y traer pescado. Después de, bueno, los aguateros que entraban al río, cargaban los toneles con agua y después andaban por la ciudad repartiendo el agua en las casas, y los lecheros, que eran niños, como podemos ver en esta pintura de Emerick Vidal. Dice que eran grandes jinetes, tenían gran habilidad, ¿no? Así que ellos hacían varias de estas descripciones de oficios de la ciudad, ¿no? De la gente que vivía en Buenos Aires, algo común en lo que es las descripciones de viajeros. Ahí lo tenés a Borges para rebautizarlo 40. Borges, que sacada de la siesta. Le vamos a pedir a Lina Beck Bernard que le alcance un vasito de leche a tu gatito Borges. Sí. Se está durmiendo en la siesta, pero bueno, ahora se despertó. Se despertó Borges. Bueno, entonces era interesante. Y bueno, sobre la campiña, ¿no? La campiña era muy cercano, acá pasando San Telmo, Quilmes, Belgrano. Bueno, con Flavia estuvimos ahí haciendo con el trabajo con la gente de patrimonio haciendo unas excavaciones en barrancas. La campiña, para ellos, describen la campiña como a la Pampa, ¿no? En los alrededores de Buenos Aires. Y acá en inglés, miren lo que dice de la Pampa. O sea, dice que la campiña que rodea Buenos Aires carece de interés. Dice, una extensa llanura uniforme y monótona, donde encontrar aquí el adorable paisaje de nuestra amada Inglaterra, sus colinas y cañadas, parques, espesos setos y espléndidas mansiones. O sea, cuando habla de una llanura uniforme y monótona sin interés, me parece que le pifió, ¿no? Nunca se enteró de que iba a ser un lugar muy productivo en el aspecto agropecuario. Y bueno, Flavia, creo que acá, no sé si anduvo paseando por las zonas de San Isidro o de Belgrano, un poco más allá, porque yo creo que la campiña hay lugares que eran muy lindos, ¿no? Y están pintados por Prilidiano Pueyrredón, que la verdad que los cuadros que él pintó describen un San Isidro, un Belgrano bastante frondoso, y era el lugar donde algunos embajadores o diplomáticos elegían para construir sus mansiones. Sí. Arsène Isabel inclusive habla de Barracas como un lugar ya perteneciente a lo que eran las afueras y entrando a la campiña, y Quilmes como un lugar muy atractivo desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausita y ya estamos terminando, y les vamos a preguntar en esta oportunidad qué famoso naturalista recorrió nuestro país entre 1833 y 1835. Pueden responder, ahí tienen el acceso directo a Aslido. Ah, bueno. Mirá, 100%. Rápidamente se posicionó Darwin en primer lugar. Y parece que es. Y sí, Darwin. Bueno, Es él. Bueno, sí. El más famoso, el más como conocido. siempre, el público se nos adelanta. Sí, fue Darwin, ¿no? Con su viaje a bordo del Beagle. Y mencionábamos esa importancia que tuvo la visita de Darwin para muchos de los
para muchas de sus ideas, ¿no? Para terminar concluyendo y elaborando la teoría de la evolución. Bueno, vemos algunas de las preguntas que ustedes estuvieron haciendo. ¿Se puede estimar cuántos viajeros llegaban a Buenos Aires por mes, por año? No, la verdad que no. No, yo no lo puedo estimar, no sé si se puede estimar. Hay que ver también si son viajeros que se establecían y que entonces uno tiene un registro un poco más claro, o si estaban de paso, ¿no? La verdad que hay mucha literatura sobre viajes y viajeros, pero no sé, No hay un número, digamos, no hay un registro para aquella época, creo, de la claro, cantidad que llevaban por año. por lo menos no sistematizado de esa manera. Los primeros hoteles aparecen, bueno, como tales, como fondas con un lugar donde dormir, ya tenemos en el siglo XVIII, ¿no? Pero como hoteles que conocemos hoy, aparecen también de la mano del Bueno, acá Samuel Hay, el inglés, habla del Tres comercio, Reyes, ¿no? de la Belle Époque, como veníamos Era uno de los diciendo. famosos hoteles, el Tres Reyes. Ujú. Después también, bueno, están los hoteles que se empiezan a popularizar a fines del siglo XIX y principios del XX, que relacionan mucho el turismo con la salud, ¿no? Y son estos hoteles termales de los que a veces también estuvimos hablando en distintas visitas. Las cúpulas al fondo son de la Merced y el Cabildo, y no me acuerdo de a qué imagen se referirá. La verdad que no me acuerdo a qué imagen se refiere. Puede ser que a la que se ve, a ver, estoy pensando, el Cabildo a la izquierda Bueno, y la Merced al fondo. algunas, ¿en cuál de las imágenes? Okay. Claro, no sé, pero es muy probable, ¿no? Porque si uno se posiciona en lo que es la Plaza de Mayo, mirando hacia el norte, con el Cabildo a su izquierda, va a tener la Merced adelante, ¿no? Así que Sí, una de las primeras que se veía, la catedral, siempre la describen como una de las primeras iglesias, San Ignacio, etcétera, ¿no? Ujú, Santo Domingo, y bueno, después la iglesia de San Telmo también, algunos viajeros la suelen nombrar. Pero más ujú, figuran lo que es la catedral, el cabildo, los edificios principales. ujú. Bueno, y vamos con las últimas dos. ¿Quién era Lamarck? Lamarck, bueno, era quien había presentado la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, una teoría que después termina de caer con la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, que según Lamarck, si a uno le resulta favorable, por ejemplo, tener el cuello alto como las jirafas para llegar a comer, entonces a lo largo, perdón, estoy mezclando teorías. La herencia de los caracteres adquiridos lo que dice es que si uno en un determinado momento de su vida como individuo desarrolla un carácter que le resulta favorable, ese carácter va a ser heredado a la siguiente generación. Cuando en realidad la teoría darwinista lo que nos explica es que no, lo que uno tiene es la mayor probabilidad de transmitir ese carácter a través de la genética, ¿no? A sus siguientes generaciones, pero que uno ya tiene el carácter en sí mismo. No sé si me explico bien. A ver, imaginémonos el dedo chiquitito del pie, ¿no? El dedo chiquitito del pie que ahora nos resulta casi completamente neutral, ¿no? Si a mí de repente me resulta favorecedor para mi desarrollo en la vida, ¿no? Que ese dedito chiquito del pie me lo corto, no lo voy a heredar, a mis hijos van a nacer con el dedito chiquito del pie, ¿no? Esto entonces contradice de alguna manera la teoría de Lamarck si pensamos que, según la de Darwin, que está mejor fundamentada, si yo no me veo favorecida porque tengo el dedito chiquito del pie, eso hace que de repente yo sea más vulnerable ante determinados predadores porque puedo correr más lento, entonces lo más probable es que me muera antes de tener descendencia, ¿no? Y al no tener descendencia yo, entonces no va a haber herederos que tengan de nacimiento ese determinado carácter. No sé si me explico. Flavia, acá dice, hola, me refería al cuadro de Rudolf Carlsen de la Alameda Gracias. Ajá, Ahí se ve lo que es podríamos volver. la Merced, también la Anglicana, que está en la calle 25 de Mayo, y lo que es la Catedral. Ujú. ¿Sí? Un día entonces. Por acá preguntaron otra del tema del pavimento. Ah, sí, el pavimento. Bueno, el pavimento.
Me había quedado ahí pendiente. El pavimento empieza con el virreinato, en realidad. Los primeros intentos por pavimentar Buenos Aires datan de 1780, si no me equivoco, alrededor de esa fecha. Pero bueno, en realidad se reutilizan piedras de lastre, se empiezan a traer luego piedras de Martín García, pero sobre todo para edificios estratégicos, digamos, y zona céntrica. Y son esfuerzos bastante rudimentarios en un principio, y por eso queda muy poco de eso, ¿no? Hay poquísimos ejemplos de lo que era el empedrado de la época colonial, ¿no? Después sí se empieza a utilizar un poco más. Incluso era muy desparejo, la parte de abajo estaba rellenado con basura, era un desastre. El pavimento eran pruebas, imagínense que no era el pavimento que existe hoy, ¿no? Ni el empedrado posterior, que era más prolijo, pero bueno, siempre comentás de la basura que había abajo de las piedras del pavimento, del primer empedrado, digamos, no era el mejor. Pero los esfuerzos de los gobernadores y virreyes del periodo borbónico por regularizar Buenos Aires tampoco son digamos, desacreditables. La verdad que fueron esfuerzos muy interesantes, luego se vieron enfatizados con toda la corriente higienista en el siglo siguiente, pero tuvieron mucho que ver con la regularización de la vida cotidiana porteña en su iluminación, en su tránsito, en su sanidad. Bueno, y esto de comenzar a empedrar Buenos Aires es uno de estos esfuerzos a los que me refiero. Bueno, estuvo bueno, pudimos responder rápidamente a casi todo lo que apareció. Lo logramos. Acá en las lecturas recomendadas. Las lecturas recomendadas podemos estar hasta pasado mañana. Sí, tenemos mucho. Bueno, yo de mi biblioteca tengo 3 libros, de donde saqué las citas, que es 5 años en Buenos Aires, en inglés. Buenos Aires en Montevideo, de Merexés Vidal, y Bosquejos de Buenos Aires, Chile, Perú, de Samuel Hay, que son unos libros muy interesantes de viajes. Y estos son los de Flavia. Y estos son los que estuve mencionando yo, ¿no? Si quieren les leo el nombre completo de porque, bueno, si tienen tiempo, hasta pasado mañana, les quiero leer el libro de Acaret. Sí, porque es fantástico, es de esos títulos que uno puede estar leyéndolo. Relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al Perú, con observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles, las ciudades, el comercio, la fertilidad y las riquezas de esta parte de América. Tiene mi mismo poder de síntesis. Buenos Aires y Córdoba, que es la compilación de cartas de los padres Cattaneo y Gervasoni, 2 italianos, y de Arsène Isabel, Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil, y de Lina Bernard, El río Paraná, o 5 años en la Confederación Argentina. Y si no son tan de leer y prefieren acercarse a los viajes desde lo audiovisual, tenemos para recomendarles el programa de encuentro, presentado también por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, o sea que la calidad científica está garantizada. Naturalistas Viajeros, una serie muy linda que se estuvo dando años atrás y que todavía hoy se puede ver en redes. Y por supuesto, En el Camino, el programa de Mario Marquich, que además nos estuvo visitando tiempo atrás, hace poquitas semanas, en Casa Lepage, y que ahí Patricia compartió el link para poder ver la versión editada, ¿no?, de San Telmo y edición. Sitios obligados para descubrir algunos segundos, no sé si claro que compartiendo sí. como corresponde. Late con vida propia los fines de semana. Perfecto. En sus ferias, en sus mercados, en sus plazas. Y te invita a sumergirte en sus entrañas, en soledad, de lunes a viernes, donde podés ver techos de coloridos paraguas y pequeñas casas de adobe con historia antiquísima. Bueno, les dejamos la invitación, pero es en esta edición que Mario visita Casa Lepage, así que los invitamos a verlo en el link que compartió Patricia, y vamos a estar también compartiendo los fragmentos referidos a Casa Lepage, donde también está Lucas y Julián, y Lepage hablando con la semana que viene.
La semana que viene seguramente vamos a estar compartiéndolo aquí mismo en vivo. Bueno, no queda más que dejarles las redes para que sigan comunicados con nosotros durante la semana. Agradecerles. Muchas gracias. Una semana hasta el jueves, que nos volvemos a encontrar y que vamos muy buen fin de semana. a la historia de este hermoso edificio, sus características y su vinculación con la historia del cine, porque realmente es un lugar en el que todo interesado en filmar un video tiene que poner su pie y poner su lente, porque es una locación para producciones cinematográficas y para producciones audiovisuales en general, realmente hermosa. Muchas gracias Patricia, a todos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.